Saludos a todos aquellos que nos escuchan a través del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Como les recordamos, este próximo 28 de marzo se cumplirá el 75 aniversario del triste fallecimiento en una cárcel de Alicante en la que prácticamente se dejó muriendo a su suerte de uno de los más grandes, más geniales poetas que ha visto este país. Con la idea de detenernos en su figura, tenemos la gran ocasión de conversar vía telefónica con José Luis Ferris, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, poeta, novelista y autor de diversos ensayos. Acaba de ver la luz una nueva edición de la biografía sobre nuestro protagonista, Miguel Hernández, Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, publicada ahora por la Fundación José Manuel Lara. Don José Luis Ferris, muy buen día y en primer lugar muchísimas gracias por atendernos y concedernos estos minutos. ¿Qué tal está? Muy bien, y gracias a vosotros, encantado. Después de todo lo que ha tenido y seguirá teniendo ocasión de investigar, ¿tiene la sensación de que llegará un momento en que seamos plenamente conscientes de todo lo que rodeó a la figura de alguien tan significativo en tantas facetas como lo fue don Miguel Hernández? Yo creo que bueno, pues a base de insistencia y de seguir en la brecha, en este caso, bueno, pues revisando ediciones y actualizando ediciones de la biografía de Miguel Hernández y otras labores, ¿no? Pues igual que está esta edición, he hecho una edición para niños de 5 años, otra para niños de 8, en distintas editoriales, incluso en la editorial Oxford para adolescentes. Bueno, son aproximaciones. Yo creo que eso sí que va dando su fruto. Hay muchísima gente trabajando en esa dirección, haciendo ediciones críticas e incluso adaptadas, ¿no?, de la obra de Miguel Hernández. Y siempre le he dicho lo mismo, vamos a insistir porque el objetivo de todo esto, de escribir sobre la vida del poeta, es que el lector vaya a la obra del poeta. No tiene sentido una biografía si no consigues que, en este caso, si es un escritor de quien hablas, que la gente vaya a la fuente fundamental que es la obra. Nos contaba esta misma mañana su nuera, Lucía Izquierdo, que a ella le gustaría que quizás se produjese un mayor acercamiento de lo que fue la figura de Miguel Hernández a las aulas en todos los niveles educativos. Precisamente al hilo de lo que me está contando y de esas adaptaciones que también ha hecho para el público pues más menudo, ¿cree que hay mucho por hacer en este sentido? Sí, yo creo que todo lo que se haga nunca estará de más, ¿no? Hay en este momento, que yo recuerde, sobre todo a partir del centenario del poeta que fue hace 7 años, en el año 2010, las editoriales se pusieron mucho las pilas en ese sentido y muchos pedagogos también. Hicieron bastantes libros sobre la vida del poeta, esbozos, se recuperaron antologías, viajes a antologías, y se hizo bastante. El problema es que cuando se acaba un centenario, se acaba una conmemoración, parece que se ha olvidado, ¿no? Queda un Miguel vacío, Hernández ¿no? sí ha tenido un poquito de más suerte, porque hasta hace nada ha sido un tema de los que entraban casi seguro en selectividad. Por lo tanto, durante muchísimos años Miguel Hernández, por lo menos hasta este año, que todavía sigue entrando en selectividad, ha sido un autor que sobre todo en bachillerato tenían o sí que leer y estudiar a Miguel Hernández. Y la verdad es que yo también lo digo en ese sentido porque he conocido in situ el mundo de las aulas, aunque lo mío, bueno, me muevo más en la universidad, pero sí que todos los años visito muchísimos institutos de enseñanza media en los que me encuentro con 200, 300 alumnos de bachillerato, a los que les explico la figura de Miguel Hernández, y la verdad es que se quedan bastante fascinados, ¿no? Y yo creo que si se mantuviera dentro de los planes de estudio, algo haríamos. Y sobre todo, también es un poeta que los niños adoran, si le sabes explicar quién fue Miguel Hernández, ¿no? La vida en plena naturaleza que tuvo, como era un enamorado pues casi era un San Francisco, ¿no? Con 8 años, en este caso, ¿no? De los animales y de la naturaleza y del agua, etcétera, etcétera. Todos esos factores son los que se juegan mucho con los niños. Si hubiera más insistencia en ese sentido, yo creo que cuando uno llega a una edad más madura, pues tendría a Miguel Hernández como un compañero de vida, ¿no? Casi, si arrancáramos de esos 5 años en los que ya hay cosas sobre Miguel. Su trabajo es un nuevo paso en el objetivo de deshacer los tópicos que han rodeado la figura de Miguel Hernández. Por ejemplo, ¿en qué tipo de cuestiones fundamentalmente cree que socialmente hemos ayudado a forjar y a mantener de alguna manera una visión algo equivocada tanto del hombre como del poeta? Bueno, es que el primer trabajo y quizá el más arduo que hubo a la hora de hacer la biografía del poeta precisamente era rescatarlo de debajo de una hojarasca de tópicos, de leyendas
que eran muy cómodos para los profesores de enseñanza, ¿no? Pensar que había una mujer única en la vida del poeta, pensar que era un poeta tremendamente pobre, que era un poeta que se tuvo que educar a sí mismo porque no tuvo opción de ir a la escuela, que era un poeta que toda la vida convivió con los animales y con las cabras. Bueno, pues todo eso es falso. Eso es falso y deshacer esos tópicos humaniza más al poeta. Hay gente que dice, no, pero ¿cómo vamos ahora a explicar otra vez El rayo que no cesa, ese libro tan importante, a la sombra de otro amor que hubo en la vida de Miguel o de otra mujer, como es el caso de Maruja Mayo, tal y como se ha podido comprobar ahora con muchísimos documentos, ¿no? O cómo es posible que si él hace unos poemas tan hermosos como Las abarcas desiertas, hablando de la pobreza, de ese niño que cuando llega la Navidad se queda sin nada, ¿no? No le traen nada a los Reyes Magos. ¿Cómo es posible que detrás de eso no haya una persona, un escritor que haya conocido la pobreza? Bueno, pues es que no la hay. Es que Miguel Hernández vivía bien, vivía en una gran austeridad, porque el padre no era una persona que le gustara que los hijos vivieran de una manera holgada excesivamente, ¿no? Y entonces, eso sí, nunca faltó un plato de comida en su casa, no faltó ropa, no faltó nada. Pero sí que el padre venía de otra tradición y sí que es verdad que pues eso, que en su casa, una casa grandísima comparada con todas las que había en la calle de arriba, una casa privilegiada para una familia bien, en este caso, pues eso, no era justo divulgar esa imagen de la pobreza que él sí que veía en sus compañeros de calle, que veía en esos niños yunteros que estudiaban 2 o 3 años en toda su vida. 3 años era mucho, por decir, pero es que Miguel estuvo 10 años estudiando, 10 años escolarizado, eso era mucho. Hasta los 15 años estuvo haciendo hasta bachillerato y eso no era habitual, por lo tanto tampoco podemos hablar de una persona autodidacta. Si ha tenido 10 años de instrucción y luego cuando deja efectivamente durante pocos años, 4 años, las cabras, se dedica al pastoreo porque se olvida el padre, en ese momento ya es una persona instruida, es un pastor muy especial que lleva en la mochila, pues lleva libros de Góngora, lleva a poetas franceses, a Verlaine, lleva a Garcilaso, a Rubén Darío, y estamos hablando ya de algo. Entonces, el tópico del poeta, pues eso, insisto, indocumentado, pobre, y además que se dedicó toda su vida a lo mismo, eso es falso, completamente falso. Mucho se ha dicho, y quizá también mucho es lo que se ha callado, de los roces que existieron entre las plumas más o menos comprometidas de aquella época, sus recelos hacia el compañero, etcétera. ¿Qué podemos descubrir de la polémica relación de Miguel con aquellos compañeros que, por ejemplo, no lucharon como él? ¿O qué tipo de lucha interna jugó un papel decisivo en lo que fue su devenir? Claro, bueno, Miguel Hernández despertaba auténticas pasiones en la gente, por su carácter, por su bondad, sobre todo por ese entusiasmo que le echaba a la vida, ¿no? Era una persona que llevaba siempre una sonrisa cosida a la cara. Y bueno, dentro de esa imagen también está la imagen de un hombre que nunca renunció a sus orígenes rurales, a vivir y sobre todo a vestir de modo sencillo, ¿no? Bueno, pues eso crea 2 alergias por parte de muchos de la generación del 27 que no dejaban de ser auténticos burgueses, ¿no? Y que, bueno, pues no admitían dentro de su círculo a personas con ese aspecto, ¿no? Como el de Miguel, que desde luego era quizá el más limpio de todos, porque siempre estaba en el agua y era su obsesión, pero que no se ponía corbata ni zapatos, etcétera, y iba, pues eso, con la chaqueta, etcétera, como todos, no. Y eso generó alergias, y luego aparte su carácter, que imantaba, pues también desplazó a otros de ser el centro de gravedad como habían sido antes de que llegara Miguel en el año 35 y se instalara en Madrid. Y bueno, pues eso generó, a fin de cuentas, una alergia declarada, manifestada y además contada con lágrimas por Vicente Alexandre muchos años después, ¿no? Refiriéndose esencialmente a Federico García Lorca, que decía eso, que le tenía alergia a Miguel Hernández y que lo iba a evitar en la medida de lo posible. Y se lo decía a los amigos: si está Miguel, sabes que no viene a tu casa, y si quieres que vaya, pues tendrás que echarlo, ¿no? Pues esas palabras son duras de oír así. Y luego hay otro tipo de roce o de enfrentamiento que surge por 2 lecturas distintas que se hace, pues, de la guerra civil y del compromiso del intelectual. Miguel Hernández quiere estar ahí, efectivamente, no va a dejar en ningún momento de ser un escritor de importancia,
pero no puede pasar esos 3 años en la retaguardia. Él es incapaz de meterse en un palacio incautado de unos marqueses para pasar allí la guerra haciendo revistas contra el fascismo. Él concibe que se puede hacer eso, pero también se tiene que estar con los milicianos y con el pueblo en la primera línea de fuego. Y esa lectura es la que él se aplicó a su vida y lo que hizo, mientras que otros pues estaban en la retaguardia. A la hora de la verdad, y esa es la gran injusticia de la vida, ¿no? La cúpula del gobierno de la República y sobre todo el Partido Comunista, al que pertenecía Miguel, como Rafael Alberti, como otros muchos, protegieron a determinados poetas y a otros los dejaron en tierra. Alberti fue un privilegiado, como Santiago Ontañón, a quien les pusieron un coche ese último gobierno de la República para sacarlos de Madrid, evitar cualquier peligro y llevarlos a la provincia de Alicante para que desde allí cogieran un avión y se fueran al exilio, y a Miguel lo dejaron en tierra, literalmente, en Madrid. Ya ha aparecido ya lo que estábamos esperando, ¿no? Una serie de cartas, de diarios, de diplomáticos de la época que lo confiesan con esas palabras: a Miguel lo han dejado en tierra. Y eso, pues eso, sí que es verdad, no fue una época maravillosamente armónica, y entre los intelectuales, entre los escritores, pues había estas cosas. Está ahondando un poco en esas circunstancias que hemos ido conociendo sobre lo que estuvo detrás de su encarcelamiento, pero también qué se conoce y qué debemos todavía conocer de lo que estuvo detrás de su muerte. Bueno, su muerte, aparte de la mala suerte, aparte del azar, aparte de que, bueno, consiguió lo más difícil, atravesar España, salir, llegar a Portugal. Su sueño era llegar a Lisboa y en Lisboa encontrarse con su mujer y con su hijo y marcharse al exilio, a Chile, con Pablo Neruda. Y cuando ya había conseguido lo más difícil, lo detienen en Portugal, porque pensaban que era un ladrón, porque llevaba un reloj demasiado valioso, que era el que le había regalado Alexandre cuando se casó con Josefina. Ese reloj fue el culpable de que lo entregaran a la policía salazarista, y esta que lo devolviera otra vez al puesto más cercano de la frontera con España, que era ya la provincia de Huelva, Rosal de la Frontera. El primer guardia civil que lo interroga parece ser que se apiadó de él y dijo: bueno, este es un pobre hombre, no ha hecho nada malo, lo voy a dejar ir. Pero justamente cuando estaba a punto de dejarlo marchar, hubo un cambio de guardia, entró otro guardia civil, y ese guardia civil desgraciadamente era paisano de Miguel Hernández. A tantos kilómetros de la provincia de Alicante, allá en Portugal, se van a encontrar dos paisanos, ¿no? Uno de Orihuela y otro del pueblo de al lado, de Callosa de Segura. Y este guardia civil pues lo delata, claro, y se da cuenta de que era el gran poeta de la Revolución, como le calificó, y ahí empezó las primeras palizas, las primeras cárceles ya importantes en las que orinó sangre aquella noche. Y luego ya, pues nada, cárcel de Huelva, cárcel de Sevilla, cárcel de Torrijos, una falsa libertad, otra detención nueva, el penal de Orihuela, que era el seminario convertido en cárcel aquellos años, vuelta a Madrid, a la prisión de Conde de Toreno, de ahí a la de Ocaña, de la de Ocaña a la de Palencia, vuelta a Ocaña, de Ocaña a Albacete y de Albacete a Alicante, donde llega en junio del año 41 y donde va a pasar los últimos meses de su vida, porque fallece el 28 de marzo del 42. En mi opinión, Miguel Hernández tuvo como nadie pues ese don mágico de la poesía más espontánea, esa que es capaz de llegar a todo el mundo. ¿Usted cuáles cree que son las cualidades que le hicieron que se le considere como se le considera poeta del pueblo por muchos? Bueno, lo que le singulariza es hacer algo que él no hizo de una manera artificial, como otros intentaron hacer. La poesía de Miguel le brotaba de manera natural, aunque tuviera que trabajar mucho el verso para dejarlo bien, perfecto, porque era un auténtico orfebre de la palabra, pero tenía unas cualidades extraordinarias, ¿no? Quizá lo que más singulariza a Miguel Hernández es la capacidad para convertir la experiencia personal propia en una experiencia colectiva. En el momento que él escribe un poema en plena guerra, hablando de su experiencia de padre, que va a ser padre, y cuenta en la canción del esposo soldado la ilusión que le espera y el futuro que desea para ese hijo, en ese poema personal, íntimo, se está reflejando todos los que en ese momento estaban pasando por la misma experiencia. Y ese poema se convierte en una auténtica bandera que va de frente en frente y que se van haciendo copias todos los milicianos, ¿no? Me encontré además un ejemplar de una versión de la canción del esposo soldado de Miguel Hernández en manos de un señor muy mayor que había sido precisamente del ejército enemigo, del ejército franquista. Y el verso donde ponía nacer a nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarras, lo habían cambiado los fascistas por nacer a nuestro hijo con el brazo alzado,
habían cambiado exclusivamente ese verso para que cuadrara con el espíritu franquista, ¿no? Y hasta en eso, Miguel, con lo que he dicho muchas veces, era tan universal, hacía una poesía tan valiosa para todos que hasta valía para el enemigo. Después de lo cerca que la propia información le ha permitido estar de Miguel Hernández en su esencia, ¿se atrevería a pronosticar si su figura hubiera tenido techo de haber salido la República vencedora de aquella contienda? Hombre, yo creo que sorprende que con 31 años, que es con los que le pilla la muerte, tenga ya una poesía tan alta y tan depurada. De hecho, la que escribe en su última etapa, ya en las cárceles, lo que va a llamarse después Cancionero y Romancero de Ausencias, me parece que es una poesía ya casi insuperable. Es una poesía muy machadeana, ¿no? No está la esencia de la vida, con palabras muy sencillas. Yo creo que ahí consigue lo más alto. Yo creo que hubiera seguido dedicándose a la poesía, pero de una manera ya menos obsesiva, menos continua, y se hubiera dedicado a una pasión que confesó a mucha gente en la cárcel, y estoy convencido de que lo hubiera logrado, que era el cine. Miguel era un enamorado del cine y yo creo que hubiera sido posiblemente un director como Luis Buñuel, si hubiera vivido. Don José Luis Ferris, ha sido un auténtico placer conversar con usted estos minutos y habernos acercado un poco más a la inmensa figura de don Miguel Hernández. Cuídese y que vaya muy bien esta nueva biografía del poeta. Ojalá le tengamos por aquí pronto, por Albacete. Nos veremos, seguro. Hasta luego, gracias.